La habitación número 13 de M. R. James. Entre las ciudades de Jutlandia, Viborg ocupaba con toda justicia un lugar destacado. Es sede episcopal. Tiene una hermosa catedral, aunque casi enteramente nueva, un parque encantador, un lago de gran belleza y multitud de cigüeñas. Cerca se encuentra Hall, una de las cosas más bellas de Dinamarca, y poco más allá, Finderup, donde Mark Stick asesinó al rey Erik Glipping el día de Santa Cecilia, en el año 1286. 56 golpes infligidos con una masa de hierro de cabeza cuadrada se contabilizaron en el cráneo de Erik cuando abrieron su tumba en el siglo XVII. Pero no pretendo escribir una guía turística. Hay buenos hoteles en Viborg, el Preisler o el Phoenix. Son todo lo buenos que se puede desear, pero mi primo, al que le ocurrió lo que voy a contaros, se dirigió al León de Oro la primera vez que visitó Viborg. No ha vuelto a poner los pies en él desde entonces, y las páginas que siguen explicarán sin duda el motivo. El León de Oro es una de las poquísimas casas de la ciudad que quedaron en pie después del gran incendio de 1726, que prácticamente destruyó la catedral, la Sognekirk, la Radhus y tantos otros edificios antiguos e interesantes. Es una construcción de ladrillo rojo, o sea, es de ladrillo la fachada, con hastiales escalonados y una leyenda encima de la puerta, pero el patio en el que entran los carruajes es de tipo jaula, con el blanco y negro de las vigas y el yeso. Cuando mi primo llegó a la puerta, el sol declinaba en el cielo y daba de lleno en la imponente fachada. Le encantó el aire antiguo del lugar y se prometió una estancia satisfactoria y entretenida en una posada tan típica de la vieja Jutlandia. No eran negocios en el sentido corriente del término lo que llevaba al señor Anderson a Viborg. Tenía entre manos cierta investigación sobre la historia de la Iglesia de Dinamarca y había llegado a su conocimiento que en el Riksarvik de Viborg había documentos, salvados del incendio, relacionados con los últimos días del catolicismo romano en el país. Así que había decidido dedicar un tiempo, 2 o 3 semanas, tal vez, a examinarlos y copiarlos, y esperaba encontrar en el León de Oro una habitación lo bastante amplia como para que le sirviese de dormitorio y cuarto de trabajo. Explicó su deseo al dueño, y éste, tras pensar unos momentos, dijo que quizá fuera mejor que el señor viese las 2 o 3 habitaciones más amplias que tenían y eligiese. Parecía buena idea. Las de la última planta las rechazó de entrada porque suponían tener que subir demasiados escalones después de un día de trabajo. En la segunda no había ninguna lo bastante espaciosa, pero en la primera podía escoger entre 2 o 3 que se ajustaban puntualmente a sus deseos. El hotelero se pronunció vivamente a favor de la número 17, pero el señor Anderson le hizo notar que la única vista que tenía desde sus ventanas era la pared lisa de la casa de al lado y que sería muy oscura por la tarde. Eran mejores la 12 y la 14, ya que las dos daban a la calle y la luz de la tarde y la hermosa vista le compensarían más que de sobra del ruido del tráfico. Finalmente eligió la número 12, igual que las habitaciones contiguas tenía 3 ventanas, todas a un mismo lado. Era de techo alto y exageradamente larga. Por supuesto, no tenía chimenea, pero contaba con una estufa voluminosa y bastante antigua. Un armatoste de hierro colado con una representación de Abraham sacrificando a Isaac en uno de los lados y sobre ella la inscripción 1 Bog Mose, Cap 22. No tenía nada más en la habitación digno de destacar.
El único cuadro de cierto interés era una vieja lámina en color de la ciudad de 1820. Se acercaba la hora de la cena, aunque cuando Anderson bajó, refrescado por las normales abluciones, aún faltaban unos minutos para que sonara la campanilla. Los dedicó a examinar la lista de huéspedes. Como es costumbre en Dinamarca, sus nombres estaban expuestos en una gran pizarra dividida en columnas y renglones. Al principio de cada cual figuraba pintado el número de la habitación correspondiente. La lista no tenía nada de particular. Había un abogado, Osak Forer, un alemán y unos cuantos viajantes de Copenhague. Lo único que le proporcionó materia de reflexión fue la ausencia del número 13 en la relación de las habitaciones. Pero incluso este era un detalle que Anderson había observado media docena de veces en diversos hoteles en Dinamarca. No pudo por menos de preguntarse si la prevención a dicho número, tan corriente, era tan firme y general como para que hubiera dificultades para adjudicar una habitación con ese número, y decidió preguntar al hotelero si él y sus colegas habían tropezado con muchos clientes que se negaran a ocupar la habitación 13ª. Durante la cena no pasó nada que mi primo juzgara digno de mención. Estoy refiriendo el episodio según lo oí de sus labios. En cuanto al resto de la jornada que dedicó a deshacer el equipaje y ordenar ropas, libros y papeles, no fue más memorable. Hacia las 11 decidió acostarse, pero como le sucede a mucha gente hoy en día, antes de apagar la luz consideraba casi obligatorio leer unas páginas de la letra impresa, y ahora se acordó que el libro que había venido leyendo en el tren, que era el que le apetecía, lo tenía en el bolsillo del abrigo que había dejado colgado en la perchera de la entrada del comedor. Bajar a cogerlo fue cuestión de un momento, y como los pasillos no estaban totalmente oscuras, no le fue difícil encontrar su puerta. Eso creyó al menos, porque al intentar hacer girar el pomo, la puerta se negó rotundamente a dejarse abrir. Entonces oyó dentro un ruido presuroso de alguien que se acercaba. Evidentemente se había equivocado de puerta. ¿Dónde quedaba la suya? ¿A la derecha o a la izquierda? Miró el número. Era el 13, de modo que su habitación quedaba a la izquierda. Y así era. Y no hacía mucho que se había metido a la cama. Había leído sus acostumbradas 3 o 4 páginas, había apagado la vela y se había dado la vuelta para disponerse a dormir cuando cayó en la cuenta de que aunque en la pizarra de abajo no figuraba el 13, era evidente que el hotel tenía una habitación con ese número. Sintió no haberla escogido. Quizá de haberla ocupado, le habría hecho un pequeño favor al propietario, porque le habría brindado la posibilidad de decir que todo un caballero inglés había dormido en ella 3 semanas y se había ido encantadísimo. Pero tal vez la utilizaban como cuarto de servicio o algo parecido. En todo caso, seguro que no era tan cómoda y espaciosa como la suya, y paseó su somnolienta mirada por la habitación, bastante visible gracias a la media luz que entraba por el farol de la calle. Es curioso, pensó, normalmente una habitación suele parecer más grande, medio a oscuras que cuando está bien iluminada. En cambio esta parece ahora menos larga y más alta en proporción. Pero bueno, dormir era más importante que todas estas divagaciones, así que se dispuso a dormir. Al día siguiente de su llegada, Anderson emprendió el asalto a Ragnarsvik de Viborg. Como era de esperar en Dinamarca, se le acogió con toda amabilidad y le fue facilitado el acceso, hasta donde era posible en cuanto quiso consultar. El material que le pusieron delante resultó ser mucho más abundante e interesante de lo que había esperado. Además de documentos oficiales, había un buen mazo de correspondencia relacionada con el obispo Jørgen Fies, el último católico romano que ocupó la sede, de lo cual sacó infinidad de detalles divertidos, de esos que suelen llamarse íntimos, sobre su carácter y su vida privada. Había abundantes referencias a una casa que este obispo poseía en la ciudad, aunque no era él quien la ocupaba. Al parecer su inquilino construía un escándalo y un escollo por el partido reformista.
Decían que era una vergüenza para la ciudad, que practicaba artes secretas e impías y que había vendido su alma al enemigo. El hecho de que el obispo protegiese y amparase a semejante víbora y sanguijuela, a semejante Trotmant, era la prueba de que, como la iglesia babilónica, participaba en la superstición y la corrupción. El obispo se defendía con valentía de estas acusaciones, proclamaba su execración de tales prácticas y exhortaba a sus adversarios a que llevasen el asunto ante el tribunal apropiado, el eclesiástico naturalmente, para que se investigase hasta el fondo. Nadie estaba más dispuesto que él a condenar al mago Nicolás Franken si se le encontraba culpable de alguno de los crímenes que se le atribuían. Anderson solo tuvo tiempo de leer por encima la carta siguiente del líder protestante Rasmus Nielsen antes de que cerraran el archivo, aunque captó su tenor general, en el sentido de que los cristianos no estaban ya sometidos a las decisiones de los obispos de Roma y que el tribunal eclesiástico no era ni podía ser apto ni competente para juzgar una causa tan grave y de tanto peso. Al abandonar el edificio lo hizo en compañía del viejo señor que estaba a su cargo, y mientras caminaban su conversación se encauzó con toda naturalidad hacia los papeles a los que acabo de aludir. News, archivero de Viborg, aunque conocía bien el contenido general de los documentos bajo su custodia, no estaba especializado en los relativos del periodo de la Reforma, así que escuchó con interés lo que Anderson le contó sobre ellos. Esperaba con gran placer, dijo, ver la publicación en la que el señor Anderson se proponía incluirlos. En cuanto a esa casa de obispo Fries, añadió, es un enigma para mí dónde pudo estar. He examinado cuidadosamente la topografía de la antigua Viborg, pero es una pena. El viejo catálogo de propiedades del obispo que se elaboró en 1560, del que la mayor parte se encuentra en nuestro archivo, falta precisamente a la parte que contenía la lista de propiedades de la ciudad. Pero no importa, puede que algún día consiga encontrarlo. Tras un poco de ejercicio, no recuerdo exactamente el cómo y el dónde, Anderson regresó al León de Oro, a su cena, a su solitario y a su cama. Camino de la habitación cayó en la cuenta de pronto de que había olvidado preguntarle al dueño sobre la omisión del número 13 y también de que él mismo podría comprobar si efectivamente existía sin necesidad de preguntar a nadie. No fue una decisión difícil. Allí estaba la puerta con su número bien visible y era evidente que había alguien dentro, porque al acercarse pudo oír pasos y voces, o al menos una voz. Durante los pocos segundos que se detuvo a mirar el número, cesaron los pasos, muy cerca de la puerta, al parecer, y se sobresaltó al oír una respiración jadeante, como de una persona presa de una gran excitación. Siguió andando y se metió en su habitación y nuevamente le chocó lo mucho más pequeña que parecía ahora que cuando la había elegido. Era un poco decepcionante, aunque solo un poco. Si de verdad no la encontraba suficientemente amplia, podría cambiarse a otra. A todo esto necesitó algo. Creo recordar con pañuelo de bolsillo de la maleta que el Botones había dejado muy poco a mano, en un caballete o taburete junto a la pared del fondo. Aquí pasaba algo extraño. No veía la maleta. Le habrían retirado las oficiosas camareras. Seguramente habían guardado las cosas en el armario. Pero no. En el armario no había nada de lo que había traído en ella. Empezaba a ser un fastidio. Desechó totalmente la idea de que se lo hubiesen robado. Esas cosas suceden rarísima vez en Dinamarca, pero desde luego habían cometido alguna estupidez, lo cual no era tan raro. Hablaría muy seriamente con la Stupig. Necesitara lo que necesitase, no era tan imprescindible para su comodidad que no pudiese esperar hasta la mañana, así que decidió no tocar la campanilla y molestar al servicio. Fue a la ventana, a la de la derecha, y se asomó a la calle tranquila. Enfrente había un edificio alto, con grandes espacios de fachadas sin vanos. No transitaba nadie. Era una noche oscura y no se veía nada digno de atención. Tenía la luz detrás y podía ver su propia sombra claramente recortada en la pared de enfrente. También la sombra de un hombre con barba y con mangas de camisa,
de la habitación número 11 a la izquierda, que pasó 1 o 2 veces por delante de su ventana, primero cepillándose el pelo y después en camisón. Vio también la sombra del ocupante del número 13, a la derecha. Quizá este le despertó más curiosidad. Estaba, como él, asomado a la calle, con los codos apoyados en el alféizar. Parecía un hombre alto y delgado. ¿O era una mujer? Desde luego se cubría la cabeza con algo para recostarse, y pensó, debía de tener una lámpara con pantalla roja, cuya llama parpadeaba bastante. En la pared de enfrente se veía claramente fluctuar una luz rojiza y melancólica. Asomó la cabeza para intentar ver algo más de su figura, pero aparte de un pliegue de tela de color claro, quizá blanco, sobre el alféizar, no consiguió ver nada. Ahora oyó pasos distantes en la calle. Se acercaban, y al parecer, esto hizo pensar al del número 13 que se hallaba demasiado visible, porque de repente se retiró de la ventana y apagó la luz. Anderson, que había estado fumando, dejó la colilla en el alféizar y se fue a la cama. A la mañana siguiente le despertó la estupig con el agua caliente, etc. Se despabiló y tras ordenar una frase en concreto, danés, dijo lo más claramente que pudo: «No ha debido cambiar el sitio de mi maleta. ¿Dónde está?» Como no es infrecuente, la doncella se echó a reír y se marchó sin darle una respuesta clara. Anderson, irritado, se incorporó en la cama con intención de hacerla volver, pero se quedó incorporado, mirando directamente ante sí. La maleta estaba allí, sobre el taburete, exactamente donde había visto dejarla al botones a su llegada. Fue un duro golpe para un hombre que presumía de observador. No intentó razonar, como era posible que no lo hubiera visto por la noche. El caso es que ahora estaba ahí. La luz del día reveló algo más que la maleta. Le permitió comprobar las verdaderas dimensiones de la habitación con sus 3 ventanas, y le confirmó que no había sido mala su elección. Casi vestido del todo, se acercó a la ventana del centro para ver qué tiempo hacía. Le aguardaba otra sorpresa. Muy poco observador había estado la noche anterior. Habría podido jurar 100 veces que estuvo fumando en la ventanilla de la derecha antes de acostarse. Sin embargo, aquí estaba la colilla, en el alféizar de la ventana del centro. Salió para bajar a desayunar. Iba con bastante retraso, aunque el de la número 13 iba más retrasado aún. Sus botas estaban todavía delante de la puerta. Botas de hombre, así que se trataba de un hombre y no de una mujer. Y justo entonces advirtió el número de encima de la puerta. Era el 14. Pensó que había pasado ante el número 13 sin darse cuenta. 13 equivocaciones estúpidas en 12 horas eran demasiadas para un hombre escrupuloso y metódico en todo, de modo que dio vuelta para cerciorarse. El número contiguo al 14 era el 12, su propia habitación. No había número 13. Tras dedicar unos minutos a repasar mentalmente qué había comido y bebido en las últimas 24 horas, decidió dejar de darle vueltas al asunto. Si era cosa de la vista o del cerebro, tendría infinidad de ocasiones para comprobarlo. Si no, era evidente que estaba ante una interesantísima experiencia. En uno u otro caso, valía la pena seguir con atención lo que estaba ocurriendo. Durante el día, siguió revisando la correspondencia episcopal que ya he resumido. Para su decepción, estaba incompleta. Solo encontró una carta más referente al asunto del mago Nicolás Franken. Era del obispo Jorge Frais. Iba dirigida a Ramsus Nielsen. Decía: aunque no nos sentimos en modo alguno inclinados a compartir su opinión sobre nuestro tribunal, y estamos dispuestos a enfrentarnos a usted en ese capítulo si es preciso, sin embargo, puesto que nuestro fiel y bien amado mag, Nicolás Franken, contra el que se atreve a alzar falsas y maliciosas acusaciones, ha desaparecido súbitamente de entre nosotros, es evidente que la cuestión queda postergada por esta vez, pero en la que afirma más adelante, sabrá que el apóstol y evangelista San Juan, con su divino Apocalipsis, describe la Santa Iglesia Romana con la apariencia y símbolo de la mujer escarlata. Debe saber que... etc. Por mucho que buscó Anderson, no logró encontrar la continuación de esta carta,
ni pista alguna sobre la causa o naturaleza de la desaparición del casus belli. Solo se le ocurrió que Franken había muerto de repente, y como solo mediaban 2 días entre la última carta de Nielsen, escrita cuando evidentemente Franken aún estaba con vida, y la del obispo, la muerte tuvo que sobrevenirle de manera totalmente inesperada. Por la tarde efectuó una breve lista de Halt y tomó el té en Bakelund. Pero, aunque estaba algo nervioso, no notó que le pasara nada en la vista o en el cerebro como sus experiencias de la mañana le habían hecho temer. En la cena se encontró con que le tocaba sentarse junto al hotelero. ¿Cuál es la razón?, le preguntó tras un poco de conversación intrascendente, de que la mayoría de los hoteles que uno visita en este país hayan suprimido el número 13 de su lista de habitaciones. He observado que aquí no lo tienen. El propietario pareció divertido. Caramba, en lo que se ha ido a fijar. Yo también he pensado en eso más de una vez. Si le digo la verdad, un hombre instruido como yo digo, no hace caso a esas supersticiones. Yo estudié aquí en la escuela de Viborg y nuestro profesor fue una persona que combatió siempre todas esas cosas. Hace ya mucho tiempo que murió. Era un hombre recto y tan capaz con las manos como con la cabeza. Recuerdo que un día en que estaba nevando... Aquí se abismó en sus recuerdos. Entonces, ¿cree usted que no hay ningún motivo especial para no tener una habitación con el número 13? Dijo Anderson. Desde luego. Bueno, verá. A mí me inició en el negocio mi padre, que en paz descanse. Al principio llevaba un hotel en Aarhus. Después, al nacer nosotros, se vino aquí a Viborg, su ciudad natal, donde llevó el Fénix hasta que murió. Eso ocurrió en 1876. Entonces empecé yo a trabajar en el ramo de Silkeborg, y hace 2 años me mudé a esta casa. Seguidamente se puso a dar detalles sobre el estado del edificio y del negocio al principio de hacerse cargo. ¿Y no había una habitación 13 cuando vino aquí? No, de eso iba a hablarle. Verá, en una ciudad como esta, la clase comerciante, los viajantes, es la que nos mantiene por lo general. ¿Acomodarles a ellos en el número 13? Vamos, preferirían 1000 veces dormir en la calle. A mí personalmente me importaría un bledo el número que tuviera en mi habitación, y así se los he dicho a ellos a menudo, pero insisten en que les trae mala suerte. Cuentan infinidad de casos de hombres que después de dormir en el número 13 no han vuelto a ser los mismos, o han perdido a sus mejores clientes, o... qué sé yo, exclamó después de buscar una expresión más gráfica. Entonces, ¿qué uso le da a su habitación número 13? Dijo Anderson, a la vez que experimentaba una extraña ansiedad, totalmente desproporcionada para la escasa importancia de la pregunta. ¿Mi habitación número 13? Pero no le digo que no la hay en esta casa. Creía que se había dado cuenta. Si la hubiera, estaría al lado de la de usted. Bueno, sí, solo que me ha parecido... Es decir, anoche me dio la impresión de que había una puerta con el número 13 en ese pasillo. En realidad estoy seguro de no haberme equivocado, porque anteanoche la vi también. Como es natural, Herr Christensen se rió de tal idea como Anderson esperaba, y recalcó con mucha insistencia que en este hotel no había ninguna número 13, y no la había habido antes de hacerse cargo de él. Esta vehemencia tranquilizó en cierto modo a Anderson, aunque seguía perplejo. Empezó a pensar que la mejor manera de comprobar si había sido víctima de una ilusión o no era invitar al dueño a fumar un cigarrillo en su habitación cuando fuera de noche. Unas cuantas fotografías de ciudades inglesas que se había traído le proporcionaron suficiente pretexto. Esta invitación halagó a Herr Christensen, que la aceptó con mucho gusto. Subiría hacia las 10. Anderson tenía que escribir unas cartas, así que se retiró antes para cumplir con esta obligación. Casi se ruborizó al confesarlo, pero no podía por menos de reconocer que la cuestión de la existencia o no de la habitación número 13 le estaba alterando los nervios, a tal punto que se dirigió a la suya por el lado del número 11, para no pasar por delante de esa puerta o del sitio donde debería de estar. Echó una ojeada fugaz y recelosa a su habitación al entrar,
pero no vio nada que justificase ningún recelo, aparte de la impresión indefinible de que era más pequeña de lo habitual. Esta noche ya no tenía el problema de si estaba o no estaba la maleta. Él mismo la había vaciado y la había puesto junto a la cama. Con algún esfuerzo apartó del pensamiento la número 13 y se sentó a escribir. Los vecinos eran personas bastante tranquilas. Si acaso oía abrir una puerta del pasillo y caer un par de botas, o pasar tarareando a algún representante, y en la calle, de cuando en cuando, el estrépito de un carro sobre el atroz empedrado, o pasos presurosos en las baldosas. Anderson terminó sus cartas, pidió que le trajesen whisky con soda y se acercó a la ventana. Estudió la pared lisa de enfrente y las sombras proyectadas en ella. Según recordaba, la habitación número 14 la ocupaba un abogado, un hombre serio que hablaba poco en las comidas y se dedicaba por lo general a examinar un puñado de papeles que colocaba junto a su plato. Por lo que se veía, no obstante, tenía costumbre de dar rienda suelta a su exuberancia vital cuando estaba solo. ¿Por qué si no se ponía a bailar? La sombra de la habitación contigua revelaba a las claras que estaba bailando. Una y otra vez su delgada figura cruzaba ante la ventana, extendía los brazos y levantaba una flaca pierna con sorprendente agilidad. Al parecer andaba descalzo y el suelo debía ser bastante sólido, porque ningún ruido acompañaba sus movimientos. El Sackfeuerer Geranders Jensen bailando a las 10 de la noche en un dormitorio de hotel parecía un tema apropiado para un cuadro histórico de gran estilo, y los pensamientos de Anderson, como los de Emily en Los misterios de Udolfo, empezaron a ordenarse en los siguientes versos. Cuando llego a mi portal, a las 10 de la noche, creen los criados que vengo mal. A mí me importa bien poco. Saco el calzado a la puerta, cierro con llave y cerrojo, y me dedico a bailar, y si el vecino protesta, sigo haciéndome el sordo, porque conozco las leyes, me río yo de sus quejas, por mucho que él reniegue. Si no llega a llamar en ese momento el posadero a la puerta, es probable que el lector tuviera ahora ante sí un poema bastante más largo. A juzgar por la expresión que le afloró a Herr Christensen cuando estuvo dentro de la habitación, debió notar algún detalle asombroso que no esperaba, pero no hizo ningún comentario. Se mostró interesado en las fotografías que le dieron pie a muchos discursos autobiográficos. No se sabe cómo habría podido Anderson desviar la conversación hacia el deseado asunto de la número 13, de no haberse puesto a cantar de repente el abogado, y hacerlo de una manera que no dejaba dudas a nadie de que estaba completamente borracho o rematadamente loco. Era una voz débil y aguda la que oían, y sonaba seca como a causa de un prolongado desuso. Era imposible distinguir la letra y la melodía. Subía a unos niveles sorprendentes y bajaba hasta convertirse en un lamento desesperado, como de un viento invernal en el hueco de la chimenea, o de un órgano al que le falta el aire de repente. Sonaba verdaderamente horrible, y Anderson pensó que si hubiese estado solo, habría salido a buscar refugio y compañía en el cuarto de algún vecino. El hotelero se quedó boquiabierto. «No comprendo», dijo por fin, enjuagándose la frente. «Es horrible. Ya lo había oído antes, pero estaba convencido de que era un gato». «¿Estará loco?», dijo Anderson. «Seguro. Qué lástima, con lo buen cliente que es, lo bien que le van los negocios, según tengo entendido, y con niños pequeños que criar». Justo en ese instante sonaron unos golpes impacientes en la puerta y entró el que llamaba sin esperar ser invitado. Era el abogado, en bata, con el pelo revuelto y una mirada furibunda. «Perdone usted», dijo, «pero le estaría muy agradecido si tuviera la amabilidad de...». Aquí se detuvo porque era evidente que ninguna de las personas que tenía delante era el causante del alboroto. Tras una pausa momentánea, la voz cantante volvió a elevarse más desaforadamente que nunca. «Pero en nombre de Dios, ¿qué significa esto?», estalló el abogado. «¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Es que me estoy volviendo loco?». «Desde luego viene de la habitación contigua a la suya, Herr Jensen. ¿No habrá un gato o lo que sea atrapado en la chimenea?».
Fue lo primero que se le ocurrió a Anderson, y enseguida se dio cuenta de que no tenía sentido, pero era preferible decir cualquier cosa antes que permanecer callados, escuchando aquella horrible voz y observando la cara ancha y pálida del hotelero, que todo tembloroso y cubierto de sudor, se agarraba con fuerza a los brazos del sillón. «Imposible», dijo el abogado. «Imposible. No hay chimenea. He entrado aquí porque creía que el escándalo venía de aquí. Estaba seguro de que provenía de la habitación contigua a la mía». «¿No hay una puerta entre la suya y la mía?», dijo Anderson con ansiedad. «No, señor», dijo Herr Hansen con cierta aspereza. «Al menos no la vi esta mañana». «Ah», dijo Anderson, «¿y esta noche?» «No estoy seguro», dijo el abogado con vacilación. De repente la voz que cantaba o gritaba en la habitación contigua se extinguió y oyeron que reía para sí en un acento canturreante. Después se hizo el silencio. «Bueno», dijo el abogado, «¿qué dice de todo esto, Herr Christensen? ¿Qué significa?» «Dios mío», dijo Christensen, «¿qué puedo decir? Sé tanto como ustedes, señores. Hago votos porque no vuelva a oír eso jamás». «Y yo», dijo Herr Hansen, y añadió algo más por lo bajo. A Anderson le pareció que eran las últimas palabras del Salterio, «Omnis spiritus ladet Dominum», pero no estuvo seguro. «Pero debemos hacer algo», dijo Anderson. «Me refiero a los tres. ¿Vamos a inspeccionar la habitación de al lado?» «Pero si es la de Herr Hansen», gimió el posadero. «No tiene sentido. Acaba de venir él de allí». «No estoy tan seguro», dijo Hansen. «Creo que este caballero tiene razón. Vayamos a ver». Las únicas armas defensivas que pudieron reunir en donde estaban fueron un bastón y un paraguas. Salió la expedición al pasillo, no sin recelo. Fuera había un silencio mortal, pero por debajo de la puerta vecina salía luz. Anderson y Hansen se acercaron. Este último hizo girar el pomo y empujó con un impulso vigoroso y repentino. Fue inútil. La puerta siguió cerrada. «Herr Christensen», dijo Hansen, «¿podría traer al camarero más robusto que tenga a su servicio? Hay que entrar ahí a averiguar qué pasa». El dueño asintió y se fue a toda prisa, contento de alejarse del teatro de acción. Hansen y Anderson se quedaron mirando la puerta. «Como puede comprobar, es la número 13», dijo este último. «Sí, y ahí está su puerta, y ahí está la mía», dijo Hansen. «Mi habitación tiene 3 ventanas durante el día», dijo Anderson, reprimiendo a duras penas una risa nerviosa. «Caramba, la mía también», dijo el abogado, volviéndose a mirar a Anderson. Ahora estaba de espaldas a la puerta, y en ese instante se abrió, y surgió un brazo que se extendió para agarrarle por el hombro, un brazo envuelto en un andrajo amarillento. La piel, donde era visible, estaba cubierta de largos pelos grises. Anderson tuvo el tiempo justo de apartar a Hansen de un empujón, con un grito de repugnancia y horror, mientras la puerta volvía a cerrarse y sonaba dentro una risa sofocada. Hansen no había visto nada, pero al explicarle a Anderson atropelladamente el peligro que había corrido, le acometió una visible agitación, y sugirió abandonar la empresa y encerrarse ambos en la habitación del uno o del otro. Sin embargo, mientras deliberaban, llegó el dueño con 2 fornidos camareros, los 3 muy serios y alarmados. Hansen los recibió con un torrente de explicaciones que no les animó precisamente al combate. Los camareros dejaron las palancas que traían y dijeron claramente que no estaban dispuestos a arriesgar el cuello en esa madriguera del demonio. El dueño estaba angustiadamente nervioso e indeciso, consciente de que si no afrontaba el peligro, se arruinaría su hotel, y muy poco dispuesto a ser el quien pusiera el pecho. Por fortuna, Anderson dio con el medio de reanimar a la desmoralizada fuerza. «¿Es este», dijo, «el valor danés del que he oído hablar? No es un alemán lo que hay ahí dentro, y aunque lo fuera, somos 5 contra 1. Estas palabras picaron el amor propio de los 2 camareros y de Hansen, que arremetieron contra la puerta. «Alto», dijo Anderson, «no hay que perder la cabeza.
Usted, señor, quédese ahí con la luz. Entretanto, uno de ustedes rompa la puerta, pero sin entrar cuando se abra». Los camareros asintieron. Se adelantó el más joven, levantó la palanqueta y descargó un golpe tremendo sobre el tablero superior. El resultado no fue ni mucho menos el que esperaban. No sonó ningún crujido, ni hubo destrozo de madera. Solo hubo un ruido sordo, como si hubiera golpeado la pared. El camarero soltó la herramienta con un grito y se puso a frotarse el codo. El grito hizo que los demás se volvieran instantáneamente hacia él. A continuación, Anderson miró hacia la puerta. Otra vez. Había desaparecido. Ante sí tenía la pared de yeso del pasillo, con una muesca profunda donde había golpeado la palanqueta. La número 13 se había desvanecido. Durante un breve espacio permanecieron petrificados mirando la pared lisa. Se oyó cantar un gallo madrugador en el patio de abajo, y al volverse Anderson en esa dirección, vio a través de la ventana del fondo del largo pasillo que el cielo estaba palideciendo en la primera claridad. «Quizá», dijo el dueño dudativo, «¿desearían otra habitación para esta noche? ¿Una doble?». Ni a Jensen ni a Anderson les pareció mala idea. Preferían estar juntos después de la reciente experiencia. Creyeron prudente al entrar cada uno a su habitación a recoger lo necesario para la noche que el otro lo acompañase y sostuviese la vela. Observaron que tanto el 12 como la 14 tenían 3 ventanas. A la mañana siguiente volvieron a reunirse los mismos en la número 12. El dueño evidentemente quería evitar la interacción de extraños, aunque era indispensable esclarecer el misterio que encerraba esta parte de la casa, así que convenció a los 2 camareros para que hiciesen de carpinteros. Retiraron los muebles y, a costa de estropear de manera irrecuperable un montón de tablas, levantaron el piso contiguo a la número 14. Como es natural, habréis supuesto que descubrieron un esqueleto, por ejemplo, el del mago Nicolás Franken. Nada de eso. Lo que encontraron entre las vigas sobre las que iba el entarimado fue una cajita de cobre. En ella había un pergamino cuidadosamente doblado, con unas 20 líneas escritas. Anderson y Tencent, que demostró tener conocimientos de paleografía, se excitaron ante tal hallazgo, que prometía proporcionar la clave de estos fenómenos singulares. «Poseo un ejemplar de una obra de astrología que nunca he leído. En ella, a manera de frontispicio, había una xilografía de Hans Sebald Beham, que representa a varios sabios sentados alrededor de una mesa. Quizá este detalle permita saber a los entendidos a qué libro me refiero, porque no recuerdo su título, y no lo tengo a mano en este momento, pero las guardas están cubiertas de texto, y en los 10 años que hace que lo tengo, no he logrado determinar en qué sentido hay que leerlo, y mucho menos en qué lengua está». Algo parecido es lo que les ocurrió a Anderson y a Jensen tras el examen prolongado a que sometieron el documento en cuestión. Después de estudiarlo 2 días, Jensen, que era el más decidido de los 2, aventuró la posibilidad de que estuviera en latín o en danés antiguo. Anderson prefirió no hacer suposiciones y entregó de muy buen grado el estuche y el pergamino a la Sociedad de Historia de Viborg para que los incorporase a su museo. Yo le escuché a él toda la historia unos meses más tarde, estando sentados en un bosque cerca de Uppsala, tras una visita a la biblioteca de esa ciudad, donde nos habíamos reído, o más bien me había reído yo, del contrato por el que Daniel Siltenius, profesor de hebreo de Königsberg, durante la última etapa de su vida, vendía su alma a Satanás. La verdad es que Anderson no lo encontró gracioso. «Estúpido muchacho», dijo, refiriéndose a Siltenius, que era solo un estudiante cuando cometió esta imprudencia. ¿Es que no sabía qué clase de compañía se estaba propiciando? Y al hacer yo las normales reflexiones, se limitó a soltar un gruñido. Esa misma tarde me contó lo que acabáis de leer, pero no quiso sacar ninguna conclusión, ni asentir a las que yo propuse.